La primera vez que escuché sobre la bruja del río fue cuando era niño, en el pequeño pueblo de Xochimilco, donde crecí. Era un lugar tranquilo, lleno de colores y vida. Los canales y las chinampas eran nuestro patio de juegos, y el río que pasaba cerca de mi casa era cristalino, tan limpio que podías ver los peces nadando debajo del agua. Las mujeres del barrio, incluidas mi mamá y otras vecinas, iban allí a lavar ropa mientras nosotros los niños nos zambullíamos y hacíamos competencias para ver quién aguantaba más bajo el agua. Había una mujer en el barrio que todos conocían, aunque no todos confiaban en ella, Doña Carmen. Era de esas personas que te miran como si supieran más de lo que deberían. Siempre tenía velas encendidas en su ventana y un olor a hierbas que parecía no irse nunca de su casa. Decían que sabía leer las cartas y que hacía limpias espirituales, pero también que tenía un carácter fuerte y una lengua más afilada que un machete. Doña Carmen tenía una hija, Luisa, que siempre me dio mala espina. No era porque fuera mala persona, sino porque era rara. No jugaba con los otros niños y siempre estaba sola, sentada cerca del río o caminando entre los árboles de las chinampas. Algunos decían que hablaba con alguien que no podíamos ver. Una vez recuerdo que la vi susurrando algo mientras miraba al agua, como si estuviera esperando que alguien le respondiera. Esa imagen se quedó grabada en mi cabeza, pero nunca le di demasiada importancia. Al final, solo era una niña, ¿no? Todo cambió el día que mi mamá y Doña Carmen tuvieron una pelea. Mi mamá siempre decía que Carmen metía cosas raras en la cabeza de Luisa con todos sus rituales y cartas. Esa mujer va a terminar espantando a medio barrio, le escuché decir una vez a mi papá. Un día, Carmen y mi mamá discutieron fuerte y desde entonces no volvieron a hablarse. Luisa dejó de venir a nuestra casa y, poco a poco, los rumores sobre su familia comenzaron a crecer. Algunos decían que Carmen practicaba magia negra, pero sinceramente no creía en esas cosas, al menos no en ese entonces. Un verano, durante una tarde especialmente calurosa, decidí ir al río a nadar. Había un lugar al que todos llamábamos El Ojo, un pozo profundo rodeado de árboles viejos con raíces que salían del agua como garras. Ese día, mientras me preparaba para saltar al agua, vi que Luisa apareció de la nada, con esa mirada seria que siempre llevaba. «No deberías estar aquí», me dijo, con un tono que me puso los pelos de punta. «Ella está esperando». Le pregunté quién era ella, pero Luisa solo señaló hacia el agua. Me reí, pensando que solo quería asustarme, y le dije que dejara de decir tonterías. Sin decir nada más, se sentó en la orilla, con los ojos fijos en el pozo. Me metí al agua y traté de ignorarla, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había dicho. Algo en su tono no sonaba como una simple broma. Cuando me zambullí en El Ojo, el agua estaba más fría de lo normal, como si algo la enfriara desde el fondo. No era la primera vez que nadaba ahí, pero ese día sentí algo raro, como si alguien o algo me estuviera observando. Cada vez que salía a tomar aire, veía a Luisa sentada en la orilla, con los ojos clavados en el agua. Su expresión era inquietante, como si supiera algo que yo no sabía. Intenté ignorarla y seguí nadando, pero entonces ocurrió algo que me hizo detenerme de golpe. Una neblina ligera empezó a formarse sobre el río. Era extraño, porque el día estaba despejado y el sol todavía brillaba con fuerza. Miré a Luisa esperando que dijera algo, pero ella seguía inmóvil, con la mirada fija en el agua. «¡Sal de ahí!», me gritó de repente. Su voz sonó diferente, como si no fuera ella quien hablaba. Me sobresalté, pero antes de que pudiera responderle, algo me agarró el pie. Al principio pensé que era una rama o una raíz, pero cuando miré hacia abajo, vi algo que no podía explicar. Era una mano, o al menos parecía una.
Sus dedos eran largos, oscuros y nudosos, como si estuvieran hechos de madera vieja. Me jaló con fuerza hacia el fondo y sentí cómo el aire se me escapaba mientras intentaba liberarme. Me debatí con todas mis fuerzas, pero esa cosa no me soltaba. Abrí los ojos bajo el agua y lo que vi me paralizó de terror. Había una figura en el fondo, una sombra oscura con ojos verdes que brillaban como esmeraldas. No tenía rostro, solo esos ojos que me miraban fijamente, llenos de una maldad que nunca había sentido antes. Fue entonces cuando escuché una risa, suave pero escalofriante, como si viniera desde todas partes y ninguna al mismo tiempo. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, que no podía luchar más. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, alguien me jaló con fuerza hacia la superficie. Era Luisa. Había entrado al agua y me sacó con una determinación que nunca hubiera esperado de ella. Salí tosiendo y tragando aire desesperadamente, mientras mi cuerpo temblaba por el frío y el miedo. Luisa me arrastró hasta la orilla y me miró con una expresión seria, casi de reproche. «Te lo advertí», dijo. «Ella te vio ahora. No va a dejarte en paz». Luisa y yo estábamos sentados junto a la orilla del río, ambos en silencio. Mi respiración seguía agitada y mi cabeza daba vueltas con las imágenes de lo que acababa de ver. No podía sacarme de la mente esos ojos verdes brillando en la oscuridad del agua, y esa risa me perseguía como un eco en mi cabeza. Finalmente rompí el silencio. «¿Qué era eso?», le pregunté, con la voz todavía temblorosa. «¿Qué me agarró?». Luisa no me miró al principio, solo se quedó observando el agua, como si estuviera esperando que algo más apareciera. «Es ella», dijo finalmente en un tono bajo. «La bruja del río. Siempre ha estado aquí. Yo te advertí, Andrés. Ella no perdona a los que la ven». Traté de reír, como si quisiera convencerme de que todo era una broma, pero mi voz sonó hueca, falsa. «¿Qué estás diciendo, Luisa? Eso no puede ser real. ¿Cómo sabes de ella?». Entonces, Luisa me miró directamente a los ojos, y su expresión era tan seria que me hizo callar de inmediato. «Mi mamá la despertó», dijo, casi en un susurro. «Hace años, cuando yo era pequeña. Ella hizo un ritual aquí, en el ojo. Quería pedirle algo, dinero, poder, no sé, pero lo que consiguió fue su ira. Desde entonces, la bruja me llama. La veo en mis sueños, Andrés. Me habla, me dice cosas que no quiero escuchar, y ahora te ha visto a ti también». Quise preguntarle más, pero Luisa se levantó de repente y empezó a caminar hacia su casa. Me quedé ahí sentado, tratando de procesar lo que acababa de decirme. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía una bruja existir en pleno siglo XX? Pero luego recordé esos ojos verdes y esa mano que me había jalado, y mi piel se erizó. Había algo en este río, algo que no podía explicar, algo que me había marcado. Después de lo que pasó en el ojo, mi mamá me prohibió volver al río. No tuve que discutir con ella. Yo mismo no quería acercarme más a ese lugar. Durante las semanas siguientes no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos malditos ojos verdes brillando en la oscuridad. Incluso en mis sueños podía escuchar la risa de la bruja, burlona y escalofriante, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Un día, sin aviso, doña Carmen y Luisa se mudaron del pueblo. Nadie sabía a dónde habían ido, pero los rumores no tardaron en aparecer. Algunos decían que Carmen había hecho un trato con la bruja para proteger a su hija. Otros aseguraban que la bruja las había seguido y que el río ya no era seguro para ellas. Lo único que sabía con certeza era que, desde que se fueron, el río no volvió a ser el mismo. El agua, que antes era clara y tranquila, comenzó a volverse turbia. La gente decía que las raíces de los árboles se movían en la noche como si buscaran a alguien más para atrapar. Yo nunca volví a nadar ahí. Crecí, me mudé a la ciudad
y traté de dejar todo eso atrás. Pero hay cosas que no puedes olvidar. No importa cuánto lo intentes. Cada vez que paso cerca de un río, siento una opresión en el pecho, como si esos ojos verdes todavía estuvieran ahí, observándome, esperando que cometa un error. Ahora sé que las brujas no son solo cuentos para asustar a los niños. Existen, y algunas están más cerca de lo que pensamos. Si alguna vez te encuentras junto a un río y escuchas a alguien llamarte desde el agua, no respondas. Y, sobre todo, nunca mires al fondo. No sé si fue la curiosidad, el miedo o una mezcla de ambas cosas lo que me llevó a volver a Catemaco después de tantos años. Pero aquí estoy, parado frente a esa maldita ceiba negra, con los recuerdos golpeándome como una tormenta. Siempre escuché las historias de mi abuela sobre esta ciudad, historias que en aquel entonces parecían cuentos para asustar niños. Pero lo que viví aquí, bueno, eso no es un simple cuento. Catemaco siempre tuvo esa vibra especial. No sé cómo explicarlo, pero hay algo en el aire. Puede que sean los rituales, las leyendas o la misma gente que jura haber visto cosas que no tienen explicación. Cuando era niño, mi familia venía cada verano a visitar a mi tía abuela Carlota. Era una mujer de esas que te miran y parece que ven a través de ti. Todos en la familia la respetaban, aunque algunos le temían. Dona Carlota sabe cosas que no debería, decía mi papá entre risas nerviosas. Y yo, siendo honesto, tampoco confiaba mucho en ella. Un verano, cuando tenía unos 12 años, tuve mi primer encuentro con la ceiba negra. Mi primo Tomás y yo escuchamos a unos vecinos hablar de una maldición. Decían que si esa ceiba llegaba a crecer su séptima rama, algo terrible pasaría en Catemaco. Obviamente, siendo niños, no podíamos resistir la tentación. Fuimos a buscarla, y ahí estaba, en el centro del bosque, enorme, oscura, con raíces que parecían garras saliendo de la tierra. No sé si fue el viento o mi imaginación, pero juraría que la escuché susurrar. Tomás dijo que era solo el viento, pero no podía dejar de sentir que había algo más. Años después, cuando volví siendo un adulto, la ceiba ya era una atracción turística. Lo que una vez fue un lugar temido, ahora estaba lleno de visitantes tomándose selfies y comprando recuerdos. Yo, Andrés Ortega, había regresado con una idea en mente: convertir ese bosque en un parque cultural. Creí que sería una gran oportunidad para el turismo y, bueno, para mi billetera, pero no tenía idea de lo que estaba despertando. El día que comenzaron las obras, noté algo raro. Uno de los trabajadores me llamó con la cara pálida. «Patrón, tiene que ver esto», me dijo. Me llevó hasta la ceiba y ahí estaba, un brote, pequeño, pero claramente era una nueva rama. Mi primera reacción fue reírme. «¿En serio están preocupados por esto?», les dije. Pero las caras de los demás trabajadores no mostraban ni una pizca de humor. «Es la séptima rama», murmuró uno de ellos. Y aunque no quería admitirlo, sentí un escalofrío recorrerme. Regresé esa noche a mi hotel, pero no podía dejar de pensar en lo que los trabajadores habían dicho. «Es la séptima rama». Parecía una tontería, algo sacado de las historias que mi abuela solía contar para asustarnos antes de dormir. Pero el recuerdo de la ceiba, ese susurro que escuché cuando era niño, seguía en mi cabeza, como si la maldita árbol quisiera asegurarse de que no lo olvidara. Decidí visitar a Dona Carlota. No la había visto en años, pero si alguien sabía algo sobre la ceiba, era ella. La encontré en su vieja cabaña, sentada en una mecedora, tan frágil como siempre, pero con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de este mundo. «Sabía que vendrías», me dijo antes de que yo siquiera hablara. «La ceiba ya ha hablado, el ciclo está por cumplirse». «¿De qué estás hablando, tía?».
Le pregunté, intentando no sonar tan nervioso como estaba. Todo esto es solo una coincidencia, ¿verdad? Es solo un árbol. ¿Coincidencia? Nada es coincidencia, Andrés. La ceiba negra fue plantada hace siglos, por manos que entendían el equilibrio entre este mundo y el otro. Si crece la séptima rama, es porque hemos perturbado ese equilibrio, y ahora el precio será alto. Quise reírme, pero algo en su tono me detuvo. Entonces, ¿qué hago? ¿Corto la rama? ¿Cortamos el árbol entero? ¿Cortar la rama?, dijo, con una risa seca que me heló la sangre. No puedes simplemente cortar lo que la ceiba decide dar. Intentarlo solo despertará su furia. Volví al hotel con más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara: tenía que hacer algo. Así que a la mañana siguiente, ignorando las advertencias de Carlota, contraté a unos leñadores para que cortaran el maldito brote. Es solo un árbol, les dije, aunque ni yo mismo me lo creía. Pero lo que pasó después me quitó toda duda. Uno de los leñadores, un hombre fuerte y experimentado, apenas tocó la rama con el machete y soltó un grito que todavía resuena en mis pesadillas. Su brazo estaba completamente rígido, como si algo lo hubiera congelado desde dentro. «No es normal, patrón, esto es brujería», gritó otro, tirando su herramienta y huyendo del lugar. Esa noche, Catemaco no fue la misma. Un viento extraño comenzó a soplar, y no era solo un viento. Era un sonido, un lamento profundo que parecía venir de la ceiba misma. Los animales en las granjas huyeron o murieron de formas inexplicables, y en medio de todo eso, tuve un sueño, o quizás no fue un sueño. Vi la ceiba, con su séptima rama completamente formada, y debajo de ella una figura encapuchada que me miraba directamente. No tenía rostro, pero su mirada era tan intensa que desperté empapado en sudor. Volví a ver a Carlota al amanecer. «Está enfurecida», me dijo sin necesidad de explicaciones. «Solo hay una forma de calmarla, un ritual, pero no será fácil. Y si fallamos, bueno, entonces todos pagaremos el precio». Acepté, porque ya no tenía opción. Carlota me explicó lo que necesitábamos: 7 objetos antiguos, uno de cada familia fundadora de Catemaco. Tenían que ser quemados a los pies de la ceiba para apaciguar al espíritu que habitaba en ella. Reunir los objetos fue un desafío, pero lo logramos al final del día. Y esa misma noche comenzamos el ritual. El aire alrededor de la ceiba era pesado, casi irrespirable. Carlota comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía, mientras yo colocaba los objetos en el fuego. Pero algo salió mal. Justo cuando la última llama tocó el 7º objeto, la tierra comenzó a temblar, y de entre las raíces de la ceiba surgió una figura que me hizo congelarme de terror. Era la misma figura encapuchada que había visto en mi sueño. «¿Qué has hecho?», susurró Carlota con la voz temblando por primera vez. La ceiba no quería ser apaciguada, quería justicia. El encapuchado que surgió de entre las raíces de la ceiba no era humano. Lo sentí en el aire, en el frío que penetraba mis huesos. Sus movimientos eran lentos, casi flotantes, y cada paso suyo hacía temblar el suelo. Carlota, que hasta entonces parecía inquebrantable, cayó de rodillas. «Es el guardián», murmuró, «el espíritu de la ceiba negra. Hemos despertado su ira». Yo quería correr, pero no podía moverme. La figura encapuchada levantó una mano, señalándome directamente, y en ese instante sentí como si todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros. «Has alterado el equilibrio», susurró una voz profunda que no provenía de la figura, sino de todos lados, como si el bosque entero hablara. «No era mi intención», grité desesperado. «Solo quería ayudar a la ciudad, hacer algo bueno». «Tu ambición la condenó», respondió la voz, mientras el viento comenzaba a soplar con una fuerza descomunal.
Las ramas de la ceiba se movían como si fueran vivas, extendiéndose hacia mí. Carlota intentó levantarse, pero una de las raíces de la ceiba la envolvió y la arrastró hacia el tronco. Sus gritos se apagaron al instante y yo quedé paralizado, mirando cómo desaparecía en la oscuridad de la madera. La tormenta estalló con toda su furia. El viento arrancaba los techos de las casas, el río cercano comenzó a desbordarse y las calles de Catemaco se llenaron de agua en cuestión de minutos. La gente corría en todas direcciones gritando, mientras la ceiba parecía crecer con cada relámpago que iluminaba el cielo. Yo no sé cómo lo logré, pero encontré la fuerza para correr. Llegué hasta mi auto y manejé sin mirar atrás, dejando la ciudad y esa maldita ceiba atrás. Pero mientras avanzaba por la carretera, vi algo en el retrovisor que me hizo helar la sangre. La figura encapuchada estaba de pie, en medio del camino, mirándome. No sé cómo, pero sabía que nunca me dejaría escapar del todo. Años después, Catemaco logró reconstruirse, aunque el área donde estaba la ceiba negra quedó abandonada. Nadie se atrevía a acercarse, y los pocos que lo intentaron nunca regresaron. Los rumores decían que aún se escuchaban susurros provenientes del árbol y que la figura encapuchada se aparecía a los visitantes incautos. A veces me pregunto si todo lo que viví fue real o si mi mente me juega trucos, pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo la ceiba con su séptima rama extendida como una mano y siento el peso de aquella mirada como si aún me estuviera vigilando. He intentado olvidarlo, seguir adelante, pero hay días en que el viento sopla de una manera muy particular y me parece escuchar aquel susurro otra vez. La ceiba negra no perdona y yo sé que nunca podré escapar de su sombra. Cuando conseguí el trabajo como administrador y celador en una residencia lujosa en Metepec, pensé que por fin la vida nos estaba sonriendo. Valeria, mi esposa, había insistido en que buscara algo más estable, algo que nos permitiera ahorrar y darle un mejor futuro a nuestro hijo Leo, que acababa de cumplir 1 año. Así que, cuando apareció la oportunidad en la residencia La Virgen, no lo dudé. Desde el primer momento en que vi la casa, supe que era especial, rodeada de árboles enormes, con un jardín que parecía sacado de un cuento de hadas. Era el lugar perfecto. Durante el día, la luz del sol atravesaba las ramas, creando patrones brillantes en el suelo. Incluso los pájaros parecían más felices cantando ahí. Nos mudamos rápido, llevando a nuestros 2 perros, Luna y Max, que no tardaron en acostumbrarse al lugar. Sin embargo, fue la primera noche cuando empecé a sentir algo extraño. No sabía cómo explicarlo. Era como si el ambiente cambiara al caer el sol. Las sombras de los árboles se alargaban y se movían con el viento, y un silencio inquietante llenaba el aire. Al principio pensé que solo era mi imaginación, que tal vez estaba nervioso por el cambio, pero esa sensación no me abandonó. Valeria también notó algo. Me lo dijo mientras cenábamos en la cocina. ¿No sientes que esta casa es demasiado callada?, preguntó, su voz apenas un susurro. Intenté bromear para calmarla. Pues es mejor que el ruido de la Ciudad de México, ¿no crees? Pero en el fondo sabía que tenía razón. La primera semana transcurrió sin mayores incidentes, aunque los perros parecían más inquietos de lo normal. Luna, que siempre era dócil, comenzó a ladrar hacia las ventanas por las noches. Max la seguía, gruñendo bajo. Yo salía a revisar con una linterna, pero nunca encontraba nada. Tal vez era un animal, pensé. Después de todo, estábamos rodeados de árboles. Todo cambió la noche del viernes. Eran casi las 2 de la mañana cuando un sonido fuerte me despertó.
Era como si algo pesado hubiera caído sobre el techo. Valeria también lo escuchó. Me miró con los ojos llenos de miedo. ¿Qué fue eso, Gabriel?, preguntó, su voz temblando. Me levanté rápidamente y tomé la linterna. Voy a revisar, respondí, tratando de sonar tranquilo. Cuando salí al jardín, los perros estaban inmóviles, mirando fijamente hacia el techo. Entonces lo vi. Algo oscuro se movía entre las sombras de las tejas. Era rápido, casi imperceptible. Encendí la linterna, pero lo que fuera desapareció antes de que pudiera enfocarlo. Esa noche no dormimos. Al día siguiente intenté calmarme diciéndome que probablemente había sido un animal, tal vez un mapache o un ave grande. Subí al techo con una escalera para revisar y lo que encontré me dejó helado. Había marcas profundas en las tejas, como si algo con garras las hubiera rascado. También encontré plumas negras, muchas, dispersas por todas partes. Las recogí, sintiendo un escalofrío en la espalda, y bajé sin decirle nada a Valeria. Esa noche, el ambiente en la casa era más pesado que nunca. Leo lloraba sin parar, algo completamente inusual en él. Valeria intentaba calmarlo, pero parecía que nada funcionaba. Mientras tanto, yo no podía quitarme de la cabeza las marcas y las plumas. ¿Qué tipo de animal podría hacer eso? Alrededor de la medianoche, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez eran pasos, claros, pesados, moviéndose por el techo. Valeria me miró, pálida. «Gabriel, hay alguien ahí arriba», susurró. Tomé un palo de madera y la linterna, decidido a enfrentar lo que fuera. Cuando subí al techo, lo vi. Era una figura enorme, cubierta de plumas negras. Tenía la forma de un pájaro, pero lo que me aterrorizó fue su rostro. Era humanoide. Tenía cabello blanco que caía sobre su cara y ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. La criatura me miró por un momento y luego emitió un chillido agudo que me dejó paralizado. Antes de que pudiera reaccionar, extendió unas alas gigantes y desapareció en la noche. Bajé temblando, apenas capaz de explicar lo que había visto. Valeria, al verme, empezó a llorar. «Tenemos que hacer algo, Gabriel. Esto no es normal», dijo. Esa misma noche fui a hablar con Alfredo, el guarda de la residencia. Era un hombre mayor, nacido y criado en Metepec. Cuando le conté lo que había visto, me escuchó con calma, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. «Lo que viste es una bruja», dijo finalmente. Su tono era tan serio que no pude evitar sentir un escalofrío. Aquí en Metepec hay muchas historias de brujas. Dicen que se transforman en animales para moverse sin ser detectadas y que siempre buscan algo. A veces niños pequeños. Sus palabras me dejaron helado. «Leo, esa noche apenas pude dormir. Las palabras de Alfredo resonaban en mi cabeza. Buscan niños pequeños». Miré a Leo mientras dormía en su cuna, tan frágil e inocente, y sentí una mezcla de miedo y furia. No iba a dejar que algo le hiciera daño. A la mañana siguiente, Alfredo me dio más instrucciones. Me entregó un pequeño saco de sal gruesa y un puñado de semillas de girasol. «Pon estas semillas alrededor de la casa. Las brujas no pueden cruzarlas. Y coloca una tijera abierta debajo del colchón del niño. Esas cosas les repelen». También me sugirió llevar un amuleto de obsidiana, una piedra negra que, según él, era poderosa contra el mal. No creía mucho en esas cosas, pero estaba dispuesto a intentar lo que fuera. Valeria y yo pasamos la tarde esparciendo las semillas y asegurándonos de que todo estuviera bien cerrado. También decidimos apurar el bautizo de Leo. Llamamos al padre de la iglesia local, quien accedió a hacerlo al día siguiente. Sin embargo, esa noche fue peor que todas las anteriores. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando los ruidos comenzaron de nuevo. Pero esta vez no eran pasos, eran risas. Risas bajas, guturales, como si varias voces estuvieran mezcladas. Los perros ladraban sin parar.
Pero cuando miré al jardín, lo vi. Las semillas de girasol habían sido desplazadas, como si algo hubiera arrastrado un palo o una mano para apartarlas. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, agarré la linterna y salí al jardín. Valeria me rogaba que no lo hiciera, pero yo necesitaba enfrentar lo que estaba ahí afuera. Cuando iluminé el patio, vi 3 figuras encapuchadas de pie bajo los árboles. Sus cuerpos parecían moverse de manera antinatural, como si flotaran en lugar de caminar. Una de ellas sostenía algo en las manos, una pequeña figura envuelta en tela negra. Cuando enfoqué mejor, vi que era un amuleto hecho con cabello y huesos pequeños. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¡Fuera de aquí!, grité, arrojando sal hacia ellas. Las figuras se movieron hacia atrás, pero una de ellas levantó el rostro y me miró directamente. Su capucha cayó, revelando un rostro pálido y ojos amarillos brillantes. Era la misma criatura que había visto en el techo. La figura encapuchada emitió un chillido agudo que hizo eco en toda la residencia. Las otras 2 comenzaron a moverse en círculos, murmurando palabras en un idioma que no entendía. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, como si algo estuviera a punto de salir de la tierra. Por un momento pensé en correr, pero algo dentro de mí me obligó a quedarme. Recordé las palabras de Alfredo: no les muestres miedo. A pesar del terror que sentía, me mantuve firme, arrojando más sal al suelo. La figura principal se detuvo, levantando una mano huesuda hacia mí, como si quisiera alcanzarme. En ese momento, Luna, mi perra, se lanzó hacia ella ladrando con furia. La figura retrocedió, pero no antes de que Luna comenzara a gemir y se desplomara en el suelo. ¡Luna!, grité, pero Valeria apareció en la puerta y me detuvo. No salgas más, no podemos perderte a ti también. Regresé a la casa y juntos nos encerramos en la habitación con Leo, colocando sal en las ventanas y la tijera bajo su cuna. Las risas y los murmullos continuaron afuera, pero no entraron. Cuando amaneció, encontramos el jardín lleno de plumas negras y marcas profundas en la tierra. Luna estaba viva, pero débil. Fue un milagro. A pesar de que el amanecer trajo una breve sensación de alivio, sabía que aquello no había terminado. Las marcas en el suelo, las plumas negras y el amuleto abandonado en el jardín eran prueba de que esas cosas volverían. No podíamos seguir esperando. Teníamos que actuar. Esa mañana llevamos a Leo a la iglesia para su bautizo. Alfredo nos acompañó, insistiendo en que fuera temprano antes del anochecer. Durante la ceremonia noté que el sacerdote se veía inquieto, como si supiera algo que no decía. Cuando le conté lo que había pasado, se persignó y nos dio un consejo que no esperaba. El mal no descansa, pero pierde fuerza cuando la fe es más fuerte que el miedo. Regresamos a casa al mediodía, pero la sensación de ser observados no desapareció. Valeria y yo nos sentamos con Alfredo para idear un plan. Decidimos enfrentarlas esa noche, en lugar de seguir siendo víctimas de su persecución. Preparé un círculo de sal alrededor de la casa, reforzando cada ventana y puerta con obsidiana y más tijeras abiertas. También encendimos velas benditas en cada esquina de la casa. Alfredo nos dijo que las brujas buscarían romper nuestra voluntad y que no podíamos mostrar debilidad. Cuando cayó la noche, el viento comenzó a soplar con fuerza, llevando consigo un lamento que helaba la sangre. A las 2 de la madrugada, las risas volvieron, más fuertes que nunca. Esta vez, las 3 figuras encapuchadas estaban más cerca, paradas justo fuera del círculo de sal. Una de ellas sostenía un objeto brillante en la mano, un collar de Leo que habíamos perdido días atrás. Fue entonces cuando entendí. Estaban intentando crear un vínculo con él. «¡No las dejes entrar, Gabriel!», gritó Valeria desde la ventana. Sentí una mezcla de furia y determinación. No permitiría que se llevaran a mi hijo. Tomé el saco de sal y un crucifijo que había guardado en mi bolsillo y salí al jardín.
Las figuras comenzaron a avanzar hacia mí a pesar del círculo de sal. Una de ellas extendió su mano y sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran robando el aire. Caí de rodillas, pero antes de que pudieran acercarse más, Valeria apareció en la puerta con Leo en brazos. «Déjenos en paz», gritó, y el llanto de Leo resonó en la noche como un eco sagrado. Las figuras se detuvieron de inmediato, retorciéndose como si estuvieran sufriendo. El llanto de mi hijo parecía quemarlas. Alfredo salió detrás de Valeria con una cruz y comenzó a rezar en voz alta. Las figuras retrocedieron poco a poco hasta desvanecerse en la oscuridad. Antes de desaparecer por completo, una de ellas giró la cabeza hacia mí y con una voz ronca susurró: «Esto no termina aquí». La calma que siguió fue casi insoportable. Era como el silencio después de una tormenta, donde sabes que algo aún no está bien. Pasamos el resto de la noche despiertos, rezando y cuidando a Leo. Alfredo insistió en que las medidas que habíamos tomado habían funcionado, pero algo en su mirada me decía que no estaba seguro de que fuera el final. A la mañana siguiente encontramos el jardín completamente destrozado. Había marcas de garras en las paredes y plumas negras esparcidas por todas partes. La casa, aunque intacta, parecía más fría, más vacía. Alfredo nos ayudó a limpiar y antes de irse me miró seriamente. «Gabriel, ustedes tienen que irse de aquí. Estas cosas no olvidan. La fe los protegerá, pero no pueden quedarse en un lugar que ellas consideran suyo». Tomamos su consejo al pie de la letra. En menos de una semana habíamos empacado nuestras cosas y nos mudamos lejos de Metepec, dejando atrás la residencia La Virgen y sus sombras. Luna y Max, que habían sido valientes hasta el final, parecían más tranquilos en nuestro nuevo hogar. A pesar de todo, hay noches en las que siento que no hemos escapado del todo. A veces, el viento sopla de una manera familiar, trayendo consigo un susurro que apenas puedo entender, y cada vez que eso pasa, miro a Leo, ahora más grande y fuerte, y me digo a mí mismo que nunca volveré a subestimar las leyendas. Si estás escuchando esta historia, quiero darte un consejo. Nunca ignores las señales, nunca subestimes el mal, porque, aunque no siempre lo veas, está ahí, esperando un momento de debilidad. Mi mamá siempre decía que hay cosas que es mejor no cuestionar. De niño, cada vez que la escuchaba contar historias de su juventud en El Salto, Durango, sentía un escalofrío en la espalda. Pero había una historia en particular que me dejaba sin dormir, la de las mujeres rubias que vivían al borde del pueblo. En esa época, El Salto era un lugar pequeño, rodeado de montañas y bosques. Las noches eran silenciosas y los únicos ruidos eran los del viento y los animales. Pero cuando el sol se ponía, algo cambiaba. La casa de las mujeres rubias, aislada en un rincón del pueblo, se volvía el centro de los rumores. Mi mamá decía que esas mujeres tenían ojos demasiado claros, casi translúcidos, y un cabello tan rubio que parecía brillar bajo la luna. La gente decía que por las noches enormes pájaros negros sobrevolaban su casa y que a veces se escuchaban cantos extraños desde su interior. Aunque nadie se atrevía a acercarse, todos en el pueblo murmuraban que eran brujas. Había algo en ellas, decía mi mamá, algo que no era natural. En el mismo pueblo vivía Carlos, un joven honesto y trabajador que cuidaba de su madre después de la muerte de su padre. Era conocido por su sonrisa amable y su disposición a ayudar a cualquiera. Pero esa bondad también lo hacía vulnerable, algo que pronto descubriría. Carlos estaba enamorado de Mariana, una chica de la comunidad con quien había crecido. Su relación era sencilla, llena de paseos por el campo y sueños de un futuro juntos. Sin embargo,
Todo cambió cuando Rosa, una de las mujeres rubias, puso los ojos en Carlos. Rosa era diferente. Aunque rara vez hablaba con los demás, su presencia era imposible de ignorar. Sus ojos parecían perforar el alma y cada vez que Carlos la veía, sentía un escalofrío. Una tarde, mientras trabajaba en el campo, Rosa apareció inesperadamente. Con una sonrisa que parecía esconder algo más, le ofreció agua fresca y se sentó a observarlo. «Gracias, pero ya tengo agua», dijo Carlos, sintiéndose incómodo. Sin embargo, Rosa no se movió. «Eres diferente a los demás», le dijo con un tono que lo hizo sentir expuesto. Carlos evitó mirarla directamente y tras unos minutos de silencio, ella se fue, pero no sin antes dejar una sensación de inquietud que lo acompañó durante días. Carlos y Mariana finalmente se casaron. La ceremonia fue sencilla, pero alegre. Todos en el pueblo asistieron, excepto las mujeres rubias. O al menos eso pensaron, hasta que Mariana notó a Rosa observando desde lejos, bajo la sombra de un árbol. La expresión en su rostro no era de felicidad, sino algo más oscuro, algo que Mariana no pudo identificar. Poco después, Mariana quedó embarazada y la felicidad llenó su hogar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que cosas extrañas comenzaran a suceder. En las noches, Carlos escuchaba pasos en el techo, como si algo pesado caminara sobre las tejas. Una madrugada, Mariana juró haber visto una sombra grande pasar volando frente a la ventana. «Es solo un búho», decía Carlos, aunque no podía negar que también sentía algo extraño en el ambiente. Una vecina anciana, conocida por sus conocimientos de hierbas y leyendas, les advirtió: «Cuiden a su bebé. Hay ojos que no descansan, esperando tomar lo que no les pertenece». Mariana, aunque escéptica, comenzó a rezar cada noche, pidiendo protección para su hija. La hija de Carlos y Mariana, a la que llamaron Sofía, nació una noche de luna roja. Según las creencias del pueblo, ese tipo de luna traía consigo presagios oscuros. Aunque Carlos trató de ignorar las supersticiones, no podía negar que había algo inquietante en el silencio que cubría el salto esa noche. Cuando Mariana miró por la ventana, vio 3 pájaros negros volando en círculos sobre su casa. Eran enormes, más grandes que cualquier ave que hubiera visto antes. Sus ojos, rojos como la luna, parecían observarla directamente. Mariana cerró las cortinas con prisa y abrazó a Sofía, mientras Carlos intentaba calmarla. «Son solo pájaros», repetía, aunque su propia voz temblaba. Esa noche, Mariana tuvo un sueño perturbador. En él, veía a Rosa y a las otras mujeres rubias caminando por el campo, transformándose en pájaros negros antes de alzar el vuelo hacia su casa. Cuando despertó, estaba cubierta de sudor y con un presentimiento que no podía ignorar. 2 semanas después, todo cambió. Era una madrugada tranquila cuando Mariana se despertó de golpe, sintiendo un frío inexplicable en la habitación. Al mirar hacia la cuna de Sofía, su corazón se detuvo. Estaba vacía. Desesperada, gritó el nombre de Carlos, quien salió corriendo al campo con una linterna. Lo que encontraron allí quedó grabado en la memoria del pueblo para siempre. En un claro, bajo la luz de la luna, yacía el cuerpo de Sofía. Tenía marcas de garras en el cuerpo y alrededor había plumas negras esparcidas por el suelo. Carlos cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que veía, mientras Mariana se desmayaba en sus brazos. El pueblo entero se reunió al amanecer. Nadie podía explicar lo ocurrido, pero todos sabían en quién recaía la sospecha: en las mujeres rubias. Sin embargo, cuando los vecinos fueron a su casa, descubrieron que estaba vacía. Se habían ido, dejando solo el eco de los rumores y el miedo. La tragedia destruyó la vida de Carlos y Mariana. Carlos se sumergió en el alcohol, buscando olvidar lo que había perdido. Mariana, por su parte,
se convirtió en un espectro. Pasaba los días rezando y murmurando palabras que nadie entendía. Pero lo más extraño era que nunca dejaba de mirar hacia el campo, como si esperara que algo regresara. Años después, cuando mi mamá ya no vivía en El Salto, escuchó que Mariana había sido vista por última vez cerca de la casa abandonada de las mujeres rubias. Según los rumores, hablaba sola, señalando al cielo y repitiendo una y otra vez: ellas vendrán por más. Mi mamá terminó su relato con una advertencia que nunca olvidaré. En este mundo hay cosas que no podemos explicar, y en El Salto las sombras nunca están vacías. Cuando pienso en aquellos veranos que pasábamos en la casa de mi abuela en San Agustín, Etla, Oaxaca, siempre me vienen a la mente recuerdos tranquilos. Era un lugar rodeado de montañas y un riachuelo que cruzaba el terreno detrás de la casa. Durante el día, yo jugaba con mis primos cerca del agua, atrapando ranas y recolectando piedras lisas. Pero por las noches, las cosas eran diferentes. La casa de mi abuela era vieja, con paredes de adobe y techos de teja que crujían cada vez que soplaba el viento. Esa noche en particular, estábamos todos en la mesa cenando. Mi abuela, doña Esperanza, nos servía pozole y mi papá, Roberto, estaba contando una de esas historias que inventaba para hacernos reír. Todo estaba tranquilo hasta que escuchamos ese sonido. Era un gemido largo y profundo que venía del riachuelo. Al principio pensé que era algún animal herido, pero los gemidos eran raros. Se sentían humanos, como si alguien estuviera sufriendo, pero había algo que no cuadraba. Mi abuela se quedó inmóvil con la cuchara en la mano y sus ojos se llenaron de preocupación. «No salgan», nos advirtió con voz firme. «No es algo bueno». Mi papá se rió, como siempre hacía cuando mi abuela hablaba de cosas extrañas. Él nunca creía en las historias de brujas y espíritus que ella nos contaba. «Son cuentos para asustar a los niños», decía. Pero esta vez los gemidos se hicieron más fuertes, como si algo o alguien estuviera acercándose a la casa. Mi papá se levantó de golpe, agarró una linterna vieja que siempre teníamos en el estante y se dirigió hacia la puerta. Mi abuela trató de detenerlo. «Roberto, no seas necio. Eso no es algo que puedas enfrentar solo». Pero él solo se encogió de hombros y dijo algo como: «Ya verán que no es nada». Salió con los perros, dos grandes mestizos que siempre estaban alerta, y cerró la puerta detrás de él. Yo me quedé mirando por la ventana, mi corazón latiendo rápido. La linterna iluminaba su camino mientras se dirigía hacia el riachuelo, pero los gemidos parecían venir de todas partes, como si el sonido se deslizara entre los árboles. De pronto, los perros empezaron a ladrar furiosamente y mi papá apuntó la linterna hacia el techo de la casa. Ahí estaba, una figura enorme, negra, como una sombra, pero con alas. Cuando la luz la alcanzó, me di cuenta de que era una especie de ave, una corneja gigantesca con ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Mi papá le gritó algo, pero la criatura no se movió. Solo lo miraba fijamente, como si estuviera esperando algo. Los ladridos de los perros eran ensordecedores y yo estaba demasiado asustado para moverme. De repente, la corneja lanzó un grito aterrador. Un sonido que me hizo sentir frío en los huesos, y abrió sus alas. Era tan grande que parecía cubrir todo el techo. La criatura finalmente se levantó en vuelo, dirigiéndose hacia el riachuelo. Mi papá, sin pensarlo, corrió tras ella junto con los perros. No sabía qué hacer. Quería gritarle que regresara, pero las palabras no salían de mi boca. Fue entonces cuando mi abuela, con su voz grave, dijo: «Esa no es un ave. Esa es una bruja». Cuando mi papá corrió tras aquella cosa, sentí que el tiempo se detuvo. Desde la ventana podía ver cómo los perros lo seguían, ladrando como si estuvieran poseídos.
La luz de la linterna rebotaba entre los árboles mientras se acercaba al riachuelo. Yo no podía moverme, pero mi abuela, con una calma que me aterraba, agarró un rosario del bolsillo de su delantal y empezó a rezar en voz baja. «Abuela, ¿qué vamos a hacer?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «No podemos hacer nada, mijo. Esto es más grande que nosotros». No sabía qué quería decir, pero algo en su tono me hizo sentir aún más miedo. Afuera, los gemidos se habían detenido, pero el silencio era peor. Parecía que el aire estaba más pesado, como si algo nos estuviera vigilando. Mi papá no regresaba y yo comencé a imaginar lo peor. Finalmente, mi abuela decidió salir. Me pidió que me quedara en la casa, pero yo no podía dejarla ir sola. Con el corazón en la garganta, la seguí mientras cruzábamos el patio. La noche era fría y el cielo estaba tan oscuro que apenas podíamos ver el camino. Solo la luz de la linterna de mi papá, que se movía en la distancia, nos guiaba. Lo encontramos cerca del riachuelo, inmóvil y con la linterna apuntando hacia algo en el suelo. Cuando nos acercamos, vimos que estaba mirando unas huellas profundas en el barro, pero no eran de un ave, eran de pies humanos, descalzos y delgados, como si pertenecieran a una mujer. ¿La viste?, preguntó mi abuela, pero mi papá solo asintió con la cabeza sin decir nada. Seguimos las huellas hasta una casa abandonada cerca del riachuelo. Era una estructura vieja y derrumbada que había estado vacía desde antes de que yo naciera. Mis primos siempre decían que estaba embrujada, pero nunca les creí. Ahora, viendo las sombras que caían sobre sus paredes, ya no estaba tan seguro. Cuando nos acercamos a la casa, el aire se volvió más frío. Los perros, que habían estado ladrando sin parar, se detuvieron de repente y empezaron a gemir, como si sintieran algo que nosotros no podíamos ver. Mi papá abrió la puerta con cuidado y un olor extraño nos golpeó, como a algo quemado y podrido al mismo tiempo. Adentro todo estaba oscuro, excepto por unas velas encendidas en el suelo. Había símbolos extraños pintados en las paredes, figuras que parecían ojos y manos, pero ninguna forma que pudiera reconocer. Mi papá avanzó con la linterna mientras mi abuela seguía rezando, más fuerte esta vez. Entonces la vimos. En el centro de la habitación había una mujer agachada, vestida con harapos oscuros. Su cabello era largo y enredado, y parecía murmurar algo en un idioma que no entendíamos. A su alrededor, las velas proyectaban sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Cuando la luz de la linterna la alcanzó, la mujer levantó la cabeza y nos miró. Sus ojos eran idénticos a los de la corneja, rojos, brillantes, llenos de maldad. No pude moverme. Mi cuerpo estaba congelado por el terror. «¡Váyanse!», gritó, con una voz que no parecía humana, sino algo profundo, rasposo y lleno de odio. Mi papá intentó dar un paso hacia ella, pero en ese momento la mujer levantó una mano y todas las velas se apagaron de golpe. La habitación quedó en completa oscuridad y todo lo que pude escuchar fue un grito agudo, como el de la corneja, antes de que un viento helado nos obligara a retroceder. El viento helado nos empujó fuera de la casa y la oscuridad era tan densa que apenas podía ver a mi papá y a mi abuela frente a mí. Los perros lloraban como si algo los hubiera golpeado y yo sentía el corazón latiendo en mis oídos. Mi papá, a pesar de su usual valentía, parecía paralizado por el miedo. Mi abuela, en cambio, no perdió el control. En medio del caos, sacó su rosario y comenzó a rezar en voz alta. Su voz, firme y decidida, rompió el silencio aterrador que había caído sobre nosotros. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores», repetía una y otra vez, cada vez más alto. Algo cambió en el aire. Los ladridos de los perros cesaron y la presión opresiva que sentíamos en el pecho comenzó a aliviarse. Fue entonces cuando lo vimos.
La figura de la mujer salió lentamente de la casa, pero ya no era una mujer. Su cuerpo se torcía y cambiaba, convirtiéndose de nuevo en esa enorme corneja negra con ojos rojos brillantes. La criatura nos miró fijamente desde la entrada, como si estuviera evaluando si debía atacarnos o no. Mi abuela continuó rezando sin detenerse, su voz cada vez más poderosa, y mi papá finalmente se unió a ella, murmurando las palabras de una oración que hacía años no repetía. La corneja soltó un grito desgarrador que hizo eco en las colinas y, sin previo aviso, alzó vuelo hacia el cielo nocturno, desapareciendo en la oscuridad. Todo quedó en silencio, excepto por el susurro del riachuelo a lo lejos. Esa noche regresamos a la casa en completo silencio. Nadie dijo una palabra durante el camino. Mi papá se veía pálido, como si hubiera envejecido años en solo unas horas, y mi abuela sostenía su rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Los días siguientes, el pueblo entero habló sobre lo que había sucedido. Algunos decían que era una bruja que había estado rondando la zona durante décadas, atrayendo a los curiosos con esos gemidos espeluznantes. Otros creían que era el espíritu de una mujer que murió en el riachuelo hace muchos años, buscando venganza. Mi abuela, sin embargo, no volvió a mencionar el incidente. Cada vez que alguien intentaba preguntarle sobre esa noche, simplemente respondía: hay cosas que es mejor no entender. Yo, por mi parte, nunca olvidé lo que vi. Esa experiencia marcó mi vida para siempre, haciéndome creer en cosas que antes pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Hasta el día de hoy, cuando paso por un riachuelo en la noche, siento un escalofrío recorrer mi espalda y recuerdo los ojos rojos de aquella criatura que nos observaba desde el techo. San Agustín Etla volvió a la tranquilidad, pero yo siempre supe que, en algún lugar de esas colinas, esa bruja seguía esperando.